Al cierre de esta edición, una multitud de personas, de organizaciones ambientalistas, sociales, políticas y sindicales cortaban el puente Rosario Victoria contra la quema de las islas y exigiendo la ley de humedales. Es el tercer sábado consecutivo que se realiza esta acción. Los ganaderos y dueños de tierras no paran de destruir los humedales. Sin freno, los focos de incendio se multiplican con un ritmo alarmante y son cientos de miles los animales que mueren. Aves típicas de la isla se vieron en la costanera de Rosario, en el puerto y en el cordón de San Lorenzo. Huyen de las llamas. El humo se adueñó de la ciudad, haciendo el aire irrespirable, producto de la contaminación que hay en el ambiente. Los gobiernos siguen mirando para el costado y sostienen a lo largo y ancho del país un sistema de producción que es enemigo del medio ambiente. Por eso, en algunas provincias como Mendoza o La Rioja, multinacionales como Barrick Gold tienen vía libre para contaminar. Acá pasa lo mismo. El daño y las consecuencias ya son tan graves que hasta el diario The Guardian del Reino Unido dedicó una nota sobre la destrucción de uno de los humedales más grandes de Latinoamérica. La indignación se multiplica. No hay planeta B. Hay que frenar este ecocidio. Soy de la Juventud del PTS, en el Frente de Izquierda Unidad. Yo quería saludar esta multitudinaria actividad que estamos haciendo. Somos cada vez más para pronunciarnos en contra de las casi medio millón de hectáreas que se han quemado en pos de las ganancias de empresas, en complicidad con absolutamente todos los gobiernos. El secretario de Medio Ambiental, el Perotti, Bordet, Hapkin acá en el municipio, ninguno se hace responsable, todos se lavan las manos, se nos ríen en la cara. Nos dicen que tienen que esperar a la lluvia, como si no supiésemos que esto es algo que las hacen las empresas, en complicidad con los gobiernos, para mantener un modelo, como ya dijeron todos, y lo remarco, agroexportador, ganadero, que saca a los habitantes, que los obliga a moverse de las islas. Entonces nosotros tenemos que pronunciarnos y reafirmamos la medida que quieren tomar la semana que viene. Vamos a estar acá, tenemos que llamar a todos los centros de estudiantes, a todos los sindicatos, a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones de pueblos originarios, porque realmente es algo que cada vez es mayor, la mayor unidad, la mayor movilización para poder pronunciarnos contra un ecocidio. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Sin Vueltas desde Santa Fe. Las últimas semanas fueron un verdadero festival de la impunidad de las corporaciones en la provincia. Hace un mes, el arzobispado de Santa Fe y de Rosario anunciaron con el visto bueno de funcionarios de la gestión de Perotti la implementación de un sistema de denuncias de abuso dentro de la propia Iglesia Católica. Hasta confesaron no haber denunciado penalmente uno de esos casos de abusos. Vamos a hablar sobre este tema con Pablo Huck y Daniel Vera, que son miembros de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina. Y también con Daniel Satur, periodista de La Izquierda Diario, que investigó mucho este entramado de impunidad de la Iglesia dentro del país. Esta corporación anotó un gol con Perotti jugando en el mismo equipo que ellos. Pero también miremos la actitud del gobierno frente a Vicentín. De expropiación a intervención, de intervención a poner veedores, de veedores a fideicomiso, de fideicomiso a nada. En este programa hablamos largamente de este tema y pudimos ver domingo a domingo cómo se desintegraba el plan de intervención del gobierno, cómo retrocedieron en chancletas. Los directivos dijeron que no iban a aceptar las condiciones del gobierno y ellos mansos se retiraron una y otra vez. Sí, Alberto Fernández anunció finalmente el fin del decreto de la intervención. Ya lo dijimos acá, la crónica de un retroceso lamentablemente anunciado. La expropiación fallida de Vicentín no es el único tema en el que los empresarios salen ganando con este gobierno. El impuesto a las grandes fortunas fue hasta ahora un agarrame que lo mato, la oferta a los bonistas es cada vez más generosa y los despidos en privados suceden como si el decreto de la Casa Rosada nunca hubiera existido. Desde el Frente de Izquierda Unidad presentamos en el Congreso Nacional un proyecto de expropiación de Vicentín donde exigimos además la apertura de los registros contables y la eliminación del secreto bancario para demostrar la estafa y el desfalco de la empresa. También proponemos una comisión investigadora independiente para dejar en claro las maniobras fraudulentas de estos empresarios. La única salida, como dijimos, es la expropiación sin pago de la empresa, bajo gestión de trabajadores y trabajadoras. No hay que permitir la estafa de Vicentín. ¿Estarán dispuestos los diputados oficialistas a votar por este proyecto o primará la subordinación al retroceso de Alberto y de Perotti, que a su vez se subordinan a los caprichos de Vicentín? La respuesta a esta pregunta, sospechamos, es un no.
Pero frente a tanto retroceso y claudicación del gobierno, los trabajadores empiezan a escribir otra historia ante la tormenta que se avecina. Luchar sirve, y eso fue lo que mostró el triunfo de los colectiveros y las colectiveras. Después de un mes de paro bancado por trabajadores y trabajadoras, las empresas y los gobiernos de Perotti y de Hapkin se comprometieron a pagar salarios y aguinaldo adeudado. Fue un mes sin colectivos en la calle. La fuerza de los choferes se hizo notar. Los llamaron esenciales al principio de la cuarentena, porque son ellos los que transportan a los trabajadores en toda la ciudad a sus destinos. Pero desde el primer día de la pandemia laburaron sin que les garanticen las medidas de seguridad e higiene. Ni siquiera garantizaron que cobren sus salarios. Parece que los sueldos no son tan esenciales para ellos. El gobierno municipal y el provincial se pusieron del lado de las empresas, que por otra parte reciben subsidios millonarios sin que puedan garantizar el servicio. Hapkin dice que defiende una política progresista, pero juega con el hambre de los y las choferes. Perotti le dio la espalda día a día a los trabajadores con la misma tenacidad con la que buscó rescatar a los ladrones de Vicentín. No hay que bajar la guardia, porque aunque lograron llegar a un acuerdo, el gobierno y los empresarios aún no pagaron y ya sabemos que son especialistas en poner trampas y en poner palos en la rueda. Hoy hay que juntar fuerzas para lograr el triunfo definitivo, para imponer asambleas de base de choferes y para coordinar con los trabajadores del transporte de todo el país que están pasando por la misma situación. Esta lucha es un gran ejemplo que hay que rescatar para encarar todas las peleas que se vienen. Si choferes, trabajadores de la salud, docentes, aceiteros y otros sectores se unen, los planes de empresarios y gobiernos contra el pueblo trabajador durarían poco. Por eso, desde acá, saludamos a los y las choferes. Vamos a un corte y escuchamos un cover de Canción Sin Miedo interpretado por Vivir Quintana junto al colectivo de Mujeres Músicas de Rosario. Quédate porque a continuación, como te contamos, vamos a ver cómo la iglesia quiere construir su impunidad. Y luego vamos a escuchar al historiador Paulo Menotti que nos hablará del impacto de la Revolución Rusa entre los trabajadores de la región. Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan su cuerpo, lo desaparecen. No olviden su nombre, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en las calles, por todas las pibas denunciando trata, por las socorristas que nos acompañan, por todas las madres buscando en la plaza. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Wanda, soy Lucía, soy Candela. Soy Brisa, soy Marita y Gaela. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia, justicia, justicia! En las últimas semanas, el arzobispado de Rosario y de Santa Fe fueron noticia, porque elaboraron una especie de sistema para recibir denuncias en casos de abusos sexuales contra menores y adultos vulnerables por parte de clérigos y consagrados. Sí,
lo que escuchaste, un sistema totalmente paralelo a la justicia. Incluso, en una entrevista que realiza Bárbara Fabán para el Diario 1, llegaron a reconocer que recibieron denuncias que nunca informaron a la justicia. No es nuevo el poder de la Iglesia Católica en la Argentina. Realmente se manejan como si estuviesen en el medioevo y se ponen por encima de las leyes de nuestro país. Pero lamentablemente esto lo hacen porque reciben el financiamiento de todos los gobiernos y se proponen frenar el avance en derechos individuales. Imagínate que hasta metieron la mano en la reforma del último Código Civil. Este sistema que quieren que se aplique en Santa Fe ya se aplica en otras provincias. Y eso es porque viene de mucho más arriba. Fue el mismo Papa Francisco, Bergoglio para los argentinos, quien a través de una carta apostólica que se llama Eres la luz del mundo, creó esta especie de asuntos internos, podríamos decir, adentro de la Iglesia. Tal es así que el mismo presidente del Colegio de Abogados de Rosario realizó una denuncia contra el arzobispado por usurpación de funciones, denuncia que no prosperó. Desde la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos en la Argentina salieron a responder con dureza al arzobispado de Santa Fe. En este programa charlamos con Pablo Huck y Daniel Vera. Vamos a escuchar lo que nos dicen. La red es una organización no gubernamental y que se ha dado casi como, de alguna manera ha decantado, en el sentido de que ha decantado y ha nacido la lucha feminista. Digamos, somos parte de un gran colectivo de oprimidos que hemos podido de alguna manera enfrentar esa fuerza que tiende a domesticar al ciudadano común, ¿no? Y eso fue a raíz de ser hoy sobrevivientes y de haber sido víctimas de ese sistema de la Iglesia. Literalmente es una red porque los delitos cometidos por la Iglesia son en todo el mundo. Argentina no escapa y en cada provincia, lamentablemente de nuestro país, hay sobrevivientes que forman parte de la red. Entonces, insisto, fue como una cuestión no obvio porque no es obvio, digamos, enfrentar a semejante poder, como decía Dani, a semejante estructura no es obvio, pero a fuerza de tener claros ejemplos como es la lucha feminista hoy, o gente que de una u otra manera quiebra con lo pactado socialmente en busca de su reparación, así fue que se formó la red. Este sistema, digamos, de ocultamiento y de querer generar casi un Estado dentro del Estado es algo común, no solo en Santa Fe, sino en toda la Argentina y diríamos mejor en todo el mundo, ¿sí? La Iglesia siempre, digamos, haciendo hincapié en esto de una institución, como decía Pablo, también delictiva directamente, no casi delictiva, de encubrimiento, ha intentado por todos los medios tener fuerza casi como un Estado dentro del Estado. No sería ahora el momento de detenerse, pero tenemos montones de ejemplos del artículo 2 de la Constitución Nacional, que dice que sostiene el culto católico, apostólico y romano, un concordato del 66, y todas las leyes de la dictadura que ligan a la Iglesia con una cantidad increíble de privilegios sociales, económicos, y también esta idea de casi tener una justicia paralela. Lo que se está poniendo en práctica en Santa Fe, que es consecuencia de una carta apostólica del 7 de mayo del año pasado, emitida por Bergoglio, por el actual Papa, es algo que ya se ensayó y se puso en práctica un año antes en Entre Ríos. Lo que hace Carlos Ensink es, él hace una denuncia por usurpación de autoridad, títulos u honores, que eso está en el Código Penal, en el artículo 246 y 172, estafas y otras defraudaciones. ¿Qué es lo que pasa con la Iglesia? Que la Iglesia hace uso de esta facultad que tiene, pero no con el objetivo de esclarecer, sino justamente de alguna manera distraer. Entonces tenemos los que delinquen dentro de la Iglesia y los que encubren. Si no, no hay manera de que uno entienda que a hoy Grassi y otros tantos curas que han sido condenados siguen siendo curas. En Entre Ríos hay curas condenados, en Mendoza hay curas condenados y monjas, y siguen conservando el estado clerical. El Papa lo sabe porque es argentino, sabe perfectamente, de hecho él siendo Bergoglio, no siendo Papa aún,
hizo todo lo posible por intentar salvarlo a Grassi de la condena y de la cárcel. Bergoglio es tan cómplice como todos los otros anteriores y sigue haciendo todo lo posible para, seguir encubriendo los delitos y tratando de mostrar una cosa que no es un doble discurso. No olvidemos que una de las manos derechas, muy de derechas, que tiene el Papa es el arzobispo de La Plata, Fernández, que fue el que cubrió, protegió y siguió protegiendo hasta que se suicidó al Lorenzo, el cura Lorenzo de La Plata, un abusador, pedófilo, de todo, un tipo con mucho poder de todo tipo y con el poder de abusar. Como decía Pablo antes, nuestra red está totalmente unida al movimiento de las mujeres, a las olas verdes, y muchos de nosotros, incluido yo, hemos tenido la fuerza para hacer la denuncia gracias a esto. Y también somos conscientes que la Iglesia es una institución, con pretensión de universalidad, por lo tanto todos, en todo el mundo debemos pelear por esta separación de Iglesia y Estado. Ese es otro punto importante, la parte política de abuso que tiene la Iglesia. La Iglesia es un Estado y abusa ese poder y lo quiere hacer dentro de cada Estado con esta pretensión de universalidad. Para profundizar la historia de la Iglesia Católica en la Argentina, estuvimos charlando con Daniel Satur, que es miembro del staff de La Izquierda Diario y quien investigó durante mucho tiempo los casos de abuso y de encubrimiento dentro de la Iglesia Católica en nuestro país. También es productor del documental No Abusarás, que lo pueden encontrar en este mismo canal y recomendamos que lo vean. Vamos a escuchar lo que tiene para decirnos. Cuando en 2017 produjimos con un grupo de periodistas desde La Izquierda Diario el documental No Abusarás, en esa investigación nos encontramos con 2 o 3 elementos importantes. Por un lado, descubrimos, o en realidad pudimos sistematizar información y llegar a la conclusión de que no hay diócesis o arquidiócesis en Argentina de la Iglesia Católica que no tenga en su haber varias denuncias por abusos sexuales de parte de sus curas. También encontramos que, así como son sistemáticos los abusos, es sistemático el modo de encubrimiento por parte de la jerarquía eclesiástica sobre sus criminales sexuales. Ese encubrimiento consta de varias etapas, que por eso lo hacen sistémico. Cuando surge una denuncia, lo primero que se hace es establecer un código, que es que esto no trascienda, que no trascienda los muros de la Iglesia. Por lo tanto, el silencio y evitar el escándalo son 2 elementos centrales de todo ese proceso que se va a desarrollar. Y por el otro lado, también el típico traslado del acusado de una diócesis a la otra, de una iglesia a la otra, incluso de un país al otro. Pero el poder de la Iglesia como institución en realidad está sostenido básicamente por 2 pilares. Uno es el propio Estado, que a través de sus normativas, sus leyes, sus decretos e incluso su Constitución Nacional en el artículo 2, realiza permanentemente una serie de aportes para que la institución justamente se sostenga. El otro resorte del poder, el otro pilar para sostener el poder de la Iglesia es sin lugar a dudas el poder económico. No hay evento, no hay instancia donde la burguesía, los capitalistas, los empresarios o las instituciones poderosas de la sociedad realicen algún tipo de evento y no sea invitado el obispo, no sea invitado el sacerdote más representativo del lugar. Y eso genera justamente un círculo virtuoso para la jerarquía católica de poder. Pero también hay un par de instancias jurídicas y normativas que son para destacar. Claramente el concordato firmado entre el Estado argentino y el Vaticano en 1966, en ese momento lo firmó la dictadura de Juan Carlos Onganía, que prácticamente le da a la Iglesia Católica el estatus de un Estado dentro del Estado, con lo que implica eso, que es que, por ejemplo, tener sus propias leyes. Y eso deriva, entre otras cosas, en que los abusos
u otros crímenes que también se cometen al interior de la iglesia sean juzgados de forma legal hacia el interior y nunca salgan de ahí y nunca se judicialicen a nivel civil, con todo lo que ello implica. Las raíces que tiene la Iglesia Católica en nuestro país y en nuestra provincia son muy profundas. Tal es así que la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Quialbo, estuvo en el arzobispado cuando se anunciaron estas medidas. Esto llevó a que el ministro Borgonovo tenga que salir a despegarse de estas acciones en nombre del gobierno provincial. Pero sabemos que esta pelea es para las pantallas. Si no, nos explica por qué en el 2018, cuando nuestro actual gobernador Omar Perotti era senador por la provincia de Santa Fe, se abstuvo de votar por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. No se entendería tampoco por qué en los principales ministerios hay personas que están íntimamente ligadas a la Iglesia Católica. Lo que lleva, por ejemplo, a que en nuestra provincia haya tanta dificultad para poder aplicar la Ley de Educación Sexual Integral. Todos los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, financian a la Iglesia Católica. ¿Con cuánto financian los gobiernos a la Iglesia Católica? No lo sabemos, porque esa es información que está descentralizada. Pero sí, lo que sí sabemos es que cada peso que va para la educación confesional no va para la escuela pública que se cae a pedazos. Y esto no es algo nuevo, lo han hecho todos los gobiernos. En el 2016, el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social destinó 13 millones de pesos para pagarle el sueldo a 26 sacerdotes. Una verdadera vergüenza. En el marco de la crisis que estamos viviendo, donde la salud se pone en cuestión todos los días para enfrentar la crisis del coronavirus, ¿no es necesario que deje de ir ese dinero a una institución oscurantista que históricamente ha estado en contra de nuestros derechos para seguir financiando el culto privado? Ese dinero debería ir para financiar a la salud pública. Desde el 2018, la enorme marea de mujeres que salió a las calles por sus derechos supo decir bien fuerte que Iglesia y Estado tienen que ser asuntos separados. A 80 años del asesinato de León Trotsky, Ediciones IPS presenta El marxismo y nuestra época, de León Trotsky, con presentación de Cristian Castillo y prólogo de Juan Dalmazo. Una nueva compilación de sus textos más relevantes, escritos en su mayoría durante la álgida crisis del 30. En momentos turbulentos, en el que el capitalismo muestra su lado más salvaje y decadente, este libro permite analizar y profundizar sobre la actualidad y propone el desafío de pensar un mundo nuevo. Ediciones IPS, ideas para transformar el mundo. Podés consultar más sobre nuestros textos o adquirirlos en www.edicionesips.com.ar. Bueno, estamos con Paulo Menotti, él es historiador de Rosario, docente, investigador de la clase obrera en la región. Lo hemos invitado para un nuevo programa de 100 Vueltas para un tema un poco exótico, tal vez, que es la influencia de la Revolución Rusa en la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, Paulo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien, por suerte. Bueno, para ponernos un poco en contexto, ¿qué era la ciudad de Rosario en ese momento? ¿Cómo era la burguesía, las clases dominantes en esa época, a principios del siglo XX? Bueno, para 1920 más o menos, 19, 17, 18, que estalló la Revolución Rusa, Rosario ya contaba con una burguesía dinámica, una burguesía que se había formado, a diferencia de otras ciudades, al calor del desarrollo de la ciudad. Recordemos que Rosario en 1852 tiene 5.000 habitantes y para 1900 tiene 100.000 habitantes y para 1920 ya está superando los 300.000, cerca de 400.000. Entonces es una ciudad paradigma del modelo agroexportador y entonces su burguesía, que es una burguesía también en base formada gracias a la inmigración, tiene su asiento en los negocios del agromercado, o sea, son cerealistas, pero también hay muchos que se dedican al mercado inmobiliario. Gran parte del gran mercado de la venta de cereales, al igual que en la actualidad, se lo llevaban las grandes empresas internacionales. Por ejemplo, Bunge Board. Cambió mucho la historia. No, lamentablemente no cambió en ese sentido. Siguen teniendo lo más jugoso de esta perla del modelo agroexportador. Y la Bolsa de Comercio de Rosario,
en muchos momentos estuvo como un árbitro en los conflictos sociales. Un árbitro que me imagino que jugaba siempre para el partido ganador, el partido, Sí, sí. el equipo de la burguesía. Sí, obviamente. Por ejemplo, en la huelga de los tranviarios, que es reprimida, la ciudad es sitiada por el ejército, ferozmente reprimida, la Bolsa de Comercio es uno de los que paga el asado para agasajar al general que viene a reprimir a los trabajadores. Bueno, me imagino que con el propio desarrollo del capitalismo también el equipo de la clase obrera se fortalece y junto a la Chicago Argentina surge la Barcelona Argentina, que no es por los paseos ribereños, sino que es por un proletariado combativo que le presentaba pelea. Esa clase obrera está los inmigrantes forman casi el 80% de los trabajadores en Rosario, y podríamos decir en la Argentina, pero más que nada en Rosario, que es una ciudad paradigmática. Y es una clase trabajadora que vive en conventillos, que tiene rasgos culturales muy importantes y que por eso cuando los socialistas vinieron a Rosario con intenciones de llevarse una base social que lo sostenga, se dieron cuenta de que en Rosario había muchos anarquistas y que tenían mucha influencia en el movimiento obrero. Entonces por eso le pusieron la Barcelona Argentina, en el sentido de que Barcelona en ese momento era el lugar donde más anarquistas había en el mundo. Entonces ellos dicen, bueno, acá en la Argentina la ciudad donde más anarquistas hay es en Rosario. Y eso se expresaba también en las luchas. Claro, los anarquistas, Rosario fue la ciudad donde, una de las 5 o 6 ciudades donde por primera vez se conmemoró el 1 de mayo, en 1890. En 1901 ya Rosario contaba con la Casa del Pueblo, que era un local que compartían anarquistas y socialistas, y eso les sirvió de base de apoyo como para organizar distintas luchas. Desde ahí organizan la Federación Obrera Local, que les ayuda a muchos trabajadores a llevar adelante sus reivindicaciones. ¿Y cómo impactó la Revolución Rusa en esta clase obrera y en sus formas de lucha, en su combatividad, en su organización sindical? Bueno, la Revolución Rusa tuvo un impacto muy fuerte en esta clase trabajadora rosarina. Podríamos hablar de uno de los periodos de conflictividad más importantes que tuvo nuestro país entre 1917 y 1921. Nosotros lo recordamos por la Semana Trágica, lo recordamos por los sucesos trágicos de la Patagonia, lo recordamos por la masacre en la empresa La Forestal del norte de Santa Fe, pero también tendremos que entenderlo dentro de este ciclo a todo el país, y Rosario no está ajena. Hay muchos acontecimientos muy importantes donde los trabajadores empiezan a ser conscientes de su posición y empiezan a llevar adelante reclamos, y todo tipo de trabajadores. Por ejemplo, una de las huelgas más importantes fue la de los agentes de policía, que venían sin cobrar durante 7 meses más o menos, y en diciembre de 1918, en lugar de acuartelarse, hacen una huelga y hacen una manifestación en la calle. Y hacen una asamblea en el local de la Juventud Anarquista. De ahí, ese local de la Juventud Anarquista estaba en San Lorenzo y Entre Ríos. De ahí salen, recorren, pasan por enfrente del diario Capital y toman por San Luis, y los estaba esperando otra parte del escuadrón de seguridad, donde hace una masacre. Se calcula que hay una decena o más muertos, y eso conmovió principalmente a la élite social, a la élite política de la ciudad, incluso del país, porque recordemos que en Rusia había habido una alianza entre obreros y soldados. Entonces la burguesía obviamente temía de que se produjera una insurrección en ese sentido, entonces por eso la represión fue tan feroz. Pero nosotros tenemos que entender que también, por ejemplo, hay otros momentos álgidos de lucha en este periodo. Por ejemplo, en febrero de 1921, donde se produce el Soviet de Rosario. Algunos historiadores lo toman como un acto de carnaval, porque era justo el día de carnaval. Sin embargo, hay otros historiadores que lo ven como un momento de auge como que la sociedad estaba tan radicalizada que llegó incluso a hacer eso. El Soviet de Rosario fue la toma de la municipalidad por trabajadores ladrilleros del barrio Godoy, estudiantes de medicina de la reciente fundada Facultad de Medicina y trabajadores municipales.
Durante 8 horas se metieron en el edificio municipal, izaron la bandera roja y hicieron una serie de decretos a favor del movimiento obrero, por ejemplo, el no pago de impuestos para la gente trabajadora o los desocupados, o sea, la implantación de 8 horas de trabajo, etcétera, etcétera. Y fueron desalojados por el ejército, que justamente tenía su base enfrente de lo que actualmente es la municipalidad. A fines de la década del 20 estalla nuevamente la ciudad. Lo que pasa es que Irigoyen vuelve al poder y hay toda una especie de los trabajadores y las trabajadoras tienen una esperanza de empezar a recuperar terreno, y eso los lleva a generar nuevas huelgas. En mayo, por ejemplo, de 1928 estalla la huelga portuaria, y donde participaban varones y mujeres. Las mujeres se ponían en los portones para impedir el paso de los rompehuelgas, de los crumieros, de los carneros. Y en una de esas viene un crumiro que era pagado por la Asociación del Trabajo y la Liga Patriótica, y le dispara en la cabeza a una huelguista que se llamaba Luisa Layana, una chica de 19 años, y eso produce un enorme impacto en la ciudad. A la mañana se produce el sepelio en el que participan entre 10.000 y 15.000 personas a lo largo de la calle Pellegrini. La llevan hasta el cementerio del Salvador, ahí se produce un acto. Después los taxistas ofrecen los taxis para llevarla a su reposo final, que era el cementerio de la Piedad, donde iban los trabajadores, los pobres. Y por la tarde la ciudad explota porque hay una sensación de revancha de las clases trabajadoras en contra de la burguesía. La burguesía había adornado la ciudad durante la década del 20, habían puesto faroles, habían inaugurado cosas, entonces la clase trabajadora desfila con niños, mujeres y hombres y van rompiendo todo sistemáticamente, y se producen saqueos, o sea, en los mercados centrales, y eso lleva a que se produzca un triunfo largo. La lucha fue larga durante todo el mes de mayo, pero a fines de mayo triunfan los portuarios, y en la ciudad durante 1928 se producen 8 paros generales en la ciudad. Y eso lleva a que Hipólito Yrigoyen tenga que enviar el ejército a la provincia de Santa Fe para garantizar la cosecha de ese año. Ahora, ni siquiera la intervención del ejército logra amedrentar, porque nosotros tenemos que el año 29 sigue habiendo combatividad. En este caso viene desde el interior, desde Rufino, repercute en la ciudad y se producen nuevas huelgas. De portuarios se producen huelgas de refinería de azúcar, y se produce una huelga de tranviarios, que es una huelga importante también. ¿Por qué? Porque en este caso hay datos de color. Viene la banda de Severino y Giovanni, recordemos el dirigente anarquista, individualista, que viene con su grupo a cobrarse venganza, más que nada. En Rosario había un comisario inspector famoso que se llamaba Néstor el Vasco Velar, que se dedicaba durante la década del 20 se dedicó a atar a la silla a los anarquistas y a castigarlos a puño, a destrozarlos. Entonces este grupo ya se la tenía jurada, y lo esperaron al Vasco Velar a la salida de un consultorio odontológico ahí en Rioja y Dorrego, Rioja y España, y le pusieron una pistola en la boca y le dispararon y destrozaron mitad de la cara y le hicieron saltar los dientes. Dicen la anécdota de color que cuenta Osvaldo Bayer es que los oficiales que estaban con él, los agentes que estaban con él, se dedicaron a juntar los dientes que quedaron tirados por el piso. Esta clase trabajadora, la clase obrera rosarina, es como que no perdió esa característica. Podríamos decir que tenía un patrón de lucha anarquista, de salir a pelear, de manifestarse en las calles, pero eso es como que a lo largo de toda la historia, para mí no se pierde nunca. Pasan los gobiernos, lo vemos con el peronismo, después del peronismo está la resistencia peronista, después está el rosariazo, después siempre hay momentos donde esa trama que viene por abajo sale, que es una cultura combativa que tiene la clase trabajadora de Rosario. Si te quedaste hasta acá y te gustó el programa, no te olvides de suscribirte, de darnos like, de tocar la campanita para enterarte de los próximos estrenos y de dejar tu comentario.
Te esperamos la semana que viene. Nos vemos desde Sin Vueltas desde Santa Fe.